En algún momento todos hemos escuchado que algún nuevo invento o descubrimiento es anunciado con entusiasmo como lo mejor que ha existido desde el pan rebanado. Y si alguna vez te has preguntado cómo un pan ya rebanado se convirtió en la vara de medir para todos los avances humanos posteriores, entonces estás en el lugar correcto, porque hoy vamos a echar un vistazo a la increíble historia del pan rebanado. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal de Weird History Food. Después de eso, por favor, deja un comentario y dinos de qué otros alimentos básicos que damos por hecho te gustaría que habláramos. Muy bien, prepárate, porque aquí vamos. El pan es uno de los alimentos preparados más antiguos de la historia humana. Está al nivel de las hamburguesas de mamut lanudo y esa lata de ejotes que ha estado en el fondo de tu despensa desde que te mudaste. Existe al menos alguna evidencia que sugiere que la elaboración de pan podría haber comenzado hace ya 30.000 años, cuando personas en Europa y Australia horneaban almidón de raíces de plantas, extendiéndolo sobre una piedra plana y metiéndolo al fuego. Pero el registro más antiguo confirmado de pan se remonta a Jordania, hace unos 14.500 años. Los científicos han encontrado evidencia de pan plano hecho de trigo y cebada silvestres mezclados con raíces de plantas y agua, como si fuera de una panera prehistórica. Se cree que este pan plano tenía un sabor parecido al de una tortilla multigrano moderna y se usaba para envolver carne asada. Sin embargo, a diferencia del pavo ahumado con miel y la mortadela que tenemos hoy en día, los antiguos jordanos probablemente comían gacela asada. Intenta pedir eso en Subway. Avancemos otros 4.000 años, la agricultura se estaba expandiendo y el pan plano se había convertido en una parte importante de un desayuno balanceado, junto con filete de gacela, por supuesto. A partir de ahí, solo tomó otros 4.000 años antes de que alguien comenzara a hornear pan con levadura. Ese alguien fue un panadero en Sumeria. 3.000 años después de eso, al igual que el mundo durante el COVID, los sumerios compartieron su masa madre con sus vecinos en Egipto. Siempre curiosos, los egipcios luego perfeccionaron el proceso de hacer pan de la misma manera en que construyeron las pirámides, con ayuda de extraterrestres. Bueno, no estamos totalmente seguros de esa última parte, pero sí le agregaron levadura a la harina, lo que permitió que la masa se pudiera moldear en diferentes formas antes de hornear. Nos gusta pensar que algunos panaderos egipcios antiguos usaron este nuevo poder para crear obeliscos de pan y esfinges de pan. Pero en su mayoría parece que hacían cosas como triángulos, conos y, por primera vez en la historia, hogazas. Ahora que la humanidad tenía hogazas de pan, necesitábamos algo que hacer con ellas. Así nació el sándwich. Aunque la idea de usar el pan como utensilio o acompañamiento para la comida existe desde, que existe el pan, los orígenes de lo que tradicionalmente consideramos un sándwich comenzaron en Europa alrededor de la Edad Media. Las trenchers, que eran rebanadas gruesas de pan rancio y áspero, se usaban básicamente como platos. Después de la comida, la trencher, ahora empapada con los deliciosos restos de la comida que estuvo sobre ella, se consideraba un desperdicio y se les daba a los perros o a los mendigos, quienes en ese entonces eran vistos más o menos como intercambiables. Más tarde, en el siglo XVII, los holandeses tomaron rebanadas delgadas de carne de res y las combinaron con pan y mantequilla, creando así lo que ahora conocemos como el sándwich abierto. A pesar de toda esa innovación, el concepto de usar una segunda rebanada de pan no se popularizó hasta el siglo siguiente. He aquí el sándwich moderno. Inicialmente era una comida para apostadores y el nombre sándwich se popularizó por Juan Montagu, el cuarto conde de Sandwich. Qué bueno que usaron su título en lugar de su apellido. Imagina pedir una ensalada de atún Montagu para el almuerzo. De todos modos, Montagu hacía que su ayuda de cámara le trajera carne asada entre dos rebanadas de pan tostado mientras jugaba cribbage en lo que básicamente era un casino del siglo XVIII. La capa protectora de pan le permitía vivir el sueño de comer y apostar al mismo tiempo sin engrasar sus cartas y, lo más importante, sin necesitar un tenedor, porque eso requeriría una tercera mano. Esta comida se volvió increíblemente popular en Londres y, junto con ella, su nombre. Con el auge de la era industrial en el siglo XIX, la necesidad de una comida rápida y barata para llevar se volvió esencial. Y como los Hot Pockets aún no se habían inventado, para 1850 ya había más de 70 vendedores ambulantes vendiendo sándwiches de jamón en las calles de Londres. A principios del siglo XX, el sándwich también era un alimento básico en la dieta estadounidense. Pero todos esos sándwiches significaban que millones de muñecas en todo el mundo se cansaban por el constante movimiento de vaivén necesario para cortar un pan en rebanadas. Los tendones del mundo necesitaban un héroe y lo consiguieron. Su nombre era Otto Rohwedder.
Nacido en Iowa en 1880, Otto fue originalmente aprendiz de joyero. Cambió de campo en 1900 obteniendo un título en óptica, pero pronto regresó a su primer amor, comprando 3 joyerías en Missouri. Como parte de su trabajo en joyería, Otto trabajaba con la maquinaria complicada de los relojes, los cuales reparaba en sus tiendas. Fue gracias a este conocimiento mecánico que se le ocurrió una idea que revolucionaría la panadería para siempre: una máquina para rebanar pan. Tan convencido del poder de su idea, Otto vendió sus joyerías para financiar el desarrollo de su máquina milagrosa. Y todo parecía ir bien hasta 1917, cuando un incendio destruyó la fábrica donde se estaba fabricando su máquina. Como si eso no fuera suficiente, Otto también guardaba su prototipo y los planos en la fábrica. Y como la fotocopiadora no se inventaría hasta dentro de 2 décadas, se encontró de nuevo en el punto de partida. En resumen, le tomó varios años recuperar lo perdido y encontrar financiamiento para otro prototipo. Mientras tanto, cambió de carrera para trabajar en un empleo más estable que no pudiera terminar en desastre: banquero de inversiones de los años 20. También siguió trabajando en la máquina y, después de hacer una investigación exhaustiva, determinó que el grosor perfecto para cada rebanada sería un poco menos de media pulgada. No estamos completamente seguros de cómo llegó a esa conclusión, pero tampoco hemos escuchado quejas sobre el grosor del pan rebanado. Así que bien hecho, Otto. De todos modos, finalmente tuvo suerte y salió del mundo bursátil antes de que la bolsa se desplomara. Y en 1927 logró crear una máquina que no solo rebanaba el pan, sino que también lo envolvía. Luego patentó su invento y lo vendió a la Chillicothe Baking Company en Chillicothe, Missouri, sin que hubiera un sindicato de rebanadores de pan que se opusiera. El producto de Otto, llamado Clean Made Sliced Bread, rápidamente se convirtió en una sensación. En julio de 1928, el periódico Chillicothe Constitution Tribute señaló que una ama de casa podía esperar una gran emoción al ver las rebanadas parejas y uniformes que creaba la máquina. Y aquí pensábamos que el derecho al voto fue la mayor victoria que obtuvieron las mujeres en los años 20. La segunda máquina de Otto fue comprada por un panadero de San Luis llamado Gustav Poppendick, quien vio una oportunidad de mejora. A los panaderos les preocupaba que un pan rebanado se secara demasiado rápido, así que Gustavo experimentó con métodos para mantener el pan bien sujeto y conservar la humedad. Primero intentó con bandas elásticas y luego con alfileres de metal, pero un bocado de metal y goma era territorio exclusivo de los ortodoncistas. Así que Gustavo finalmente simplemente puso el pan en una charola de cartón, alineando las rebanadas para que pudieran envolverse bien apretadas. Esta innovación hizo que las ventas de pan en San Luis aumentaran un 80%. No fue un juego de palabras intencional. La rebanadora de pan no fue el único aparato que el ingenio de Otto disparó, en sentido figurado. El inventor Charlie Strait patentó por primera vez su tostadora emergente en 1921, pero la máquina había estado prácticamente sin venderse en los estantes desde 1926. Ahora, con los anchos de rebanada estándar de Otto, el aparato tenía sentido, ya que ahora rara vez se atascaba. Esta vez, el juego de palabras sí fue completamente intencional. Además de las rebanadas estandarizadas, la creación de Otto también nos dio uno de los modismos más famosos en el idioma inglés: el mejor invento desde el pan rebanado. Verás, cuando salió por primera vez, el pan rebanado Clean Made se anunciaba como el mayor avance en la industria de la panadería desde que el pan empezó a venderse envuelto. Más tarde, en 1933, el anuncio de la empresa panificadora Walsh para su producto Golden Toast Thick and Thin afirmaba que el suyo era la primera mejora desde el pan rebanado. A lo largo de la década de 1930, hubo una gran cantidad de anuncios con alguna versión de esta afirmación. Todos estos probablemente replicaban el anuncio original, manteniendo una antigua tradición publicitaria de hacer lo mismo que hace tu competidor. De todos modos, la sinuosa historia del pan de caja dio otro giro en 1930 cuando la compañía panificadora Continental lanzó Wonder Bread a nivel nacional. Ahora sinónimo de pan de caja industrial, Wonder Bread apareció por primera vez en las tiendas en 1921 cuando era producido por la compañía panificadora Taggart. El pan obtuvo su nombre del vicepresidente de Taggart, Bertram H. Wonder Bread. No, es una broma. Su nombre era Elmer Klein. Y al parecer se llenó de asombro después de ver una carrera de globos aerostáticos. Este asombro caleidoscópico resultó en los icónicos globos rojos, amarillos y azules que aparecen en el empaque de Wonder Bread.
Continental compró Taggart en 1925 y adoptó la técnica de pan rebanado poco después. A pesar de los mejores esfuerzos de Gustav Poppendick, la preocupación por los panes resecos todavía permeaba en la mente de los consumidores en todo el país. Pero fieles a la naturaleza humana, la comodidad pudo más que la preocupación, y pronto, Wonder Bread se convirtió en un alimento básico a nivel nacional. Por muy brillante y colorido que pareciera el futuro del pan de caja, se avecinaban tiempos oscuros. Cuando terminó la época dorada del pan de caja, también terminó la paz mundial. La invasión de Polonia por parte de Alemania en 1939 terminó llevando al mundo entero a la guerra, y gracias a una decisión inusual del gobierno de Estados Unidos, el pan de caja pasó de ser un artículo común en los hogares a un lujo. Decir que la Segunda Guerra Mundial presentó una serie de desafíos es quizá el mayor ejemplo de quedarse corto de la historia. Una de esas dificultades fue el racionamiento. La carne, el azúcar, la gasolina, los metales y otros materiales se producían en menor cantidad para destinarse al esfuerzo de guerra. Pero incluso en ese momento, la prohibición del pan parecía extraña. Dicha prohibición fue promulgada en 1943 por el secretario de Agricultura, Claude Wickard. La explicación: un pan rebanado usaba más empaque que uno sin rebanar. Sí, eso es todo. La prohibición tenía como objetivo conservar papel y también contrarrestar el aumento en el precio del pan después de que otra burocracia de tiempos de guerra, la Oficina de Administración de Precios, autorizó un aumento del 10% en el precio de la harina, un control de precios que favorecía al consumidor. ¡Qué época para estar vivo! Sin embargo, el pan rebanado encontró un aliado inesperado en el alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, quien dijo en un discurso por radio que las panaderías que ya usaban máquinas para rebanar pan deberían poder seguir usándolas. Quizá no por mera coincidencia, 2 días después, una carta de una ama de casa angustiada apareció en el New York Times, afirmando lo importante que era el pan rebanado para la moral y la cordura de un hogar, ya que ella tenía que cortar 22 rebanadas a mano todos los días, difícilmente el futuro que Otto Rohwither había imaginado. La prohibición, por supuesto, fue extremadamente impopular. Las historias sobre pan tostado cortado de forma irregular, que se tiraba después de quemarse en la tostadora, y sobre el trabajo más difícil de los panaderos debido a sus máquinas de rebanar y envolver ya existentes eran muy comunes. Incluso el alcalde LaGuardia se involucró, argumentando que tener que cortar tu propio pan, como había visto a su esposa luchar por hacerlo, solo aumentaría la demanda de cuchillos nuevos en un momento en que había escasez de acero. La indignación por la prohibición llegó incluso al Congreso, donde el congresista de Indiana Forrest Harness la calificó como un abuso de poder dictatorial. Aún así, la gran batalla del pan de Nueva York continuó con fuerza. 2 días después de esa carta, el supervisor del área de Nueva York de la FDA advirtió a las panaderías, delicatessen y otras tiendas que dejaran de rebanar su propio pan, ya que eso representaba una competencia desleal para las panaderías más grandes, y que el Estado estaba preparado para intervenir si era necesario. Para evitar una guerra abierta entre ejércitos de pan en las calles de nuestras ciudades, la prohibición fue revocada a principios de marzo de ese mismo año. Aunque en su mayoría se atribuye la marcha atrás de los federales a la protesta pública, la versión oficial fue que el ahorro de papel no era tanto como el gobierno esperaba y que Estados Unidos tenía suficiente papel encerado tanto para envolver pan como para luchar contra los nazis. Como el gusto de los estadounidenses por la comodidad había vencido al intervencionismo excesivo del gobierno, y con el fin de la guerra, el pan rebanado estaba listo para prosperar una vez más, pero no sin más interferencia del gobierno. La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial habían provocado un periodo de mala nutrición, y alimentos como el pan blanco ofrecían poco valor nutricional en ese momento. En un esfuerzo por combatir esto, la FDA inició lo que se conoció como las audiencias de la harina, ya que el cirujano general animó a Wonder Bread y otras marcas a fortificar sus productos, añadiendo vitaminas que se eliminaban durante el proceso de blanqueo del trigo. Al final, la palabra utilizada fue enriquecido, en lugar de restaurado, para ocultar el proceso de eliminación de vitaminas a los consumidores. Naturalmente, este nuevo mandato fue publicitado por los fabricantes de pan como una ventaja y no como un problema, y Wonder Bread afirmó que su producto era un alimento saludable al mostrar esta nutrición recién añadida. Durante las décadas siguientes, la resistencia contra los alimentos industrializados, que comenzó con los hippies de los años 60, hizo que el pan blanco rebanado pasara de ser un alimento básico de la clase media a uno de la clase trabajadora. Esa es una lucha que todavía continúa hoy en día, aunque con menos LSD y menos camisas de paisley. E incluso Wonder Bread no fue inmune. En 2012 el producto desapareció silenciosamente de los estantes de las tiendas cuando la entonces propietaria, Hostess,
se declaró en bancarrota. Para ese entonces, los consumidores ya se habían dado cuenta de lo que realmente significaba enriquecido, y las ganancias se resintieron. Aún así, la venerable marca no pudo ser derrotada. Fue adquirida por Flower Foods, quienes relanzaron Wonder Bread en su empaque original, aprovechando la cálida y reconfortante nostalgia asociada con la marca y asegurando que el legado de Bertram H. Wonder Bread perdurara. A pesar de que el público ahora está más consciente de la salud, el pan rebanado sigue estando tan disponible como siempre. Viene en docenas de variedades, incluyendo trigo, masa madre, papa y avena. Incluso hay un tipo hecho con 24 granos diferentes, lo cual parece súper impresionante, al menos hasta que alguien invente un 25º grano. No se trata solo de sabores, el pan de caja también viene en una variedad de grosores en todo el mundo. Como preferencias que solo se encuentran en el Reino Unido y en las aplicaciones de citas, las opciones incluyen extra grueso, grueso, mediano o delgado. En Japón, el pan se vende por el número de rebanadas, usualmente 4 o 6, y los panes sin rebanar casi nunca se ven. Y fiel a su nombre, el pan Texas Toast doblemente grueso se vende en todo Estados Unidos y Canadá. Irónicamente, es esta popularidad duradera la que podría refutar esa expresión legendaria. Todavía no ha habido un invento mejor que el pan rebanado. Entonces, ¿qué opinas? ¿El pan rebanado es la cima del logro humano? Déjanos saber en los comentarios de abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History Food.